Bueno, va a tener que trabajar el día. Sí, va a tener que trabajar el día. Sí, sí. Voy a tener que avanzar los tiempos porque se me quedó el sistema de avance automático. Una vez. Sistema cardiovascular terrestre, ¿no? Sí. Sí, ya, bien. Estuve subiendo las notas del grupo 2. Creo que están todas las notas en línea, así que estuvieron más malas las notas, las que vamos a decir. Espero alguna nota malita. Ahí nomás. Van a tener que estudiar un poquito más porque no puede ser. Entonces tienen que aprender a leer. Mucha gente no supo leer. O sea, es inaceptable que en la pregunta que decía el músculo liso de tipo multilaminar se encuentra rodeado por tejido conectivo, creo que era laxo, denominado perivicio. Y que contesten no, es denso, o que contesten no, es laxo parcialmente denso, cosas así. Se partía la base que el músculo liso no tiene perivicio, ni endovicio, ni epivicio. O sea, ¿por qué no leen y caen en ese tipo de tonteras? Músculo liso, cortado transversalmente, creo que decía, de tipo multiunitario, eran puros distractores, todos eran pura chaya, puro distractor. Lo que importaba si era músculo liso, no tiene epivicio, no tiene perivicio, si acaso está rodeado de glucosaminoglutano, protoglucano y unas cuantas fibras reticulares, pero tampoco eso se denomina endovicio propiamente tal. Y se acaba el cuento. El músculo liso no tiene esas cosas, ¿sí? No se le describen. Entonces, no tiene endovicio. No tiene endovicio propiamente tal como se denomina. Una de las clases te había dicho que se tenía endovicio. No tiene endovicio, tiene un conectivo que lo rodea con protoglucano, aminoglucano, que corresponde al endovicio, pero no se denomina, no se rotula como endovicio propiamente tal. Lo dijimos así textual en la clase. Entonces no caigan en esa tontera. Había otra pregunta del corte transversal, de no sé qué cuento, que pasando porque era de chancho, que el corte transversal, que pericortal, que cuento. Un corte transversal del músculo que sea, usted no va a ver una banda que es transversal. Y se acaba el cuento, si la banda es transversal, creo que era el disco intercalar, no sé. Eso era del cardíaco. Puede ser del corazón que quiera, del corazón de cerdo, jabalí, chancho, huemul, cóndor, lo que quieran. No se ve ese corte transversal en la fibra, ¿ya? Así que ese tipo de cosas tienen que empezar a poner ojo, leer bien. Sobre todo que quedan 2 semanas, ¿no? 2 semanas. Quedan 3 semanas. 3 semanas. Vendré a leer. Por cierto, la última diapo de esta clase es lo último que se revisa del certamen. Porque era hasta circulatorio. Cerramos el capítulo circulatorio, habíamos dicho, que es la clase de hoy. Bien, ya, iniciamos. Entonces nosotros nos habíamos quedado, luego de revisar los capilares, nos habíamos quedado revisando venas y luego revisamos algunos vasos venosos que eran medio irregulares, ¿ya? Y en la diapo anterior a esto aparecía la vena safena y aparecía la vena centromedular de la glándula suprarrenal. Y aprovechando esa vena también describimos que había una vena similar a ella. ¿Similar en qué sentido? En que tiene una pared discontinua, pero no similar en el sentido de que tenga una túnica muscular igualmente desarrollada, que también tenía hoyo y era la vena central del lobulillo hepático, ¿no? Bien,
Vamos a ver ahora algunos sistemas, cómo se regula el flujo de la sangre, hemos dicho, se regula el sistema nervioso autónomo, el endotelio, pero además existen estructuras que están dispuestas en los vasos, en la pared de los vasos, y vamos a revisar el globo o cuerpo carotídeo. Hay otros dos sistemas más de detección, pero la histología está pobremente descrita. Solo escribir esta. Es un quimioreceptor localizado en la carótida que reacciona ante la falta de oxígeno. Básicamente lo mismo que tiene un reloj que lee la presión parcial de oxígeno. Esto es un reloj que nosotros tenemos en nuestra carótida. ¿En qué consiste? En la pared del vaso hay una zona donde hay muchos vasos sanguíneos, pequeños capilares, y esos pequeños capilares están asociados a unas células que se denominan células glómicas, ¿ya? Y esas células glómicas, gracias por favor, siguiente, esas células glómicas son de dos tipos, ¿ya? Glómicas de tipo 1 y glómicas de tipo 2 o en vaina, ¿ya? Las glómicas de tipo 1 son las células más importantes, porque se fijan, ahí está el vaso sanguíneo, pericito en el vaso sanguíneo, y aquí están las glómicas de tipo 1. Son de aspecto cúbico, acilíndrico, y tienen un núcleo redondo, relativamente heterocromatínico. Lo importante, el citoplasma con gránulos secretorios, y esos gránulos contienen dopamina, serotonina, norepinefrina. Esos gránulos son los que son liberados y son testeados por estos sistemas nerviosos, ¿eh? Por estas fibras aferentes al sistema nervioso. ¿Se fijan? Entonces aquí hay fibras del sistema nervioso, no están destacadas aquí las fibras del sistema nervioso, pero estaría nuestro vaso sanguíneo que tiene la sangre, está la sangre sistémica, acá están nuestras células glómicas de tipo 1, y rodeando todo esto están las células glómicas de tipo 2 o en vaina, que lo que hacen es proteger esta zona, generan un compartimento aislado. Acá tenemos vaso sanguíneo, las terminales nerviosas, las células glómicas de tipo 1 y las células glómicas de tipo 2 que forman una suerte de encapsulamiento de esta región o glomo, ¿ya? Lo que hacen es testear la presión parcial de oxígeno en los vasos sanguíneos. Y de esta manera pueden influir aumentando o disminuyendo la presión sanguínea, ¿ya? Sistema de cuerpo carotídeo o glomo carotídeo. Próximo. Bien, otro sistema de regular la presión sanguínea es un poco más mecánico y hace referencia a lo que ya hemos mencionado. Esto de aquí es una red capilar. Esta zona de aquí al medio, se fijan, es la red o línea preferencial. Se viene la sangre de la arteriola, va a las metaarteriolas, pero estas metaarteriolas, recuerden, están contraídas. Tienen se fijan acá, la túnica muscular es continua y aquí es discontinua. Se hace discontinua y tenemos nuestras metaarteriolas están contraídas, entonces impiden el flujo de la sangre hacia la red capilar verdadera. Y la sangre regularmente pasa por la vía preferencial a la vénula postcapilar y de ahí a las venas. Eso es lo normal. Entonces el primer sistema de control son las metaarteriolas. Luego hay un segundo sistema de control que es la anastomosis arteriovenosa. La anastomosis es un sistema que, como su nombre lo sugiere, genera una anastomosis o puente entre la arteriola y la vénula, sin que la sangre llegue a la red capilar. Entonces estas anastomosis están dispuestas antes de las redes capilares. Acá está la red capilar, acá está la anastomosis, antes. Aquí viene la sangre. Entonces, si la red capilar se daña, lo que hace el sistema vascular es abrir esta anastomosis. Estas anastomosis son de tipo arteriolar, tienen características de arteriolas. Y al igual que los esfínteres precapilares o las metaarteriolas, generalmente están contraídos. Entonces la sangre pasa a la red capilar. Si la sangre no puede pasar por la red capilar, por dos motivos. Uno, se dañó la red capilar. O dos, estamos a las 5 de la mañana esperando que abran la sala para entrar al examen de histología y hace mucho frío, estamos en invierno, hace mucho frío afuera, por lo tanto se van a cerrar todas estas redes capilares y se van a abrir las anastomosis arteriovenosas, ¿ya? Entonces la sangre, para no perder temperatura, la sangre va a pasar directo desde la arteriola a la vénula sin necesidad de pasar por la red capilar. Esto funciona cuando se daña la red capilar o cuando es necesario mantener la temperatura corporal, ¿no? Estamos expuestos, nos fuimos a la nieve y nos quedamos expuestos a la nieve mucho rato, mucho frío, se abren estas anastomosis. Importante,
vaso de tipo arteriolar siempre está contraído, ¿no? Lo normal es que esté contraído. Siguiente. Ahora, existen unos sistemas capilares particulares, ¿ya? Lo normal es que nosotros tengamos una arteriola, metaarteriolas, una red capilar, vénula postcapilar y una vérula. Esto es lo normal. Una arteriola capilariza vérula. Sin embargo, hay algunos sistemas en donde existen dos redes capilares. Arteriola, red capilar 1, un vaso intermedio y una segunda red capilar. Y luego está la vérula. Entonces aquí sobraría una red capilar. Esos sistemas se denominan sistemas portales o sistemas portas. Y el vaso que se localiza aquí al medio se denomina vaso porta. ¿Ya? Y estos sistemas pueden ser de tipo arterial o de tipo venoso. Sistema portal. La idea de un sistema portal es llevar sangre desde la red capilar A la red capilar B sin que esta sangre pase por el sistema circulatorio general para que no se diluya. ¿Ya? Entonces vamos a tomar sangre aquí en la red capilar A y la llevamos por una arteriola o por una vérula a la red capilar B. Y en esa red capilar B la sangre es utilizada y sale por una vérula. ¿Dónde podemos encontrar un sistema portal de tipo arterial? En los riñones. En los riñones vamos a tener la arteriola aferente, es la primera arteriola, la red capilar glomerular, es la red capilar 1, la arteriola eferente, es el vaso portal, la red capilar peritubular, es la red capilar 2, y las venas interlobulillares, las venas interlobulillares van a ser nuestro sistema venoso. Ahí se va a recuperar la sangre. Entonces, si esto lo dibujamos, esto es así. Tenemos las arteriolas son rojas. Tenemos una arteriola. Esta es la red capilar. Y de aquí sale la eferente, y la eferente genera una segunda red capilar, y esta segunda red capilar se recoge en una vérula que se llama interlobulillar. Tenemos red capilar 1, red capilar 2, arteriola aferente del glomérulo, la red capilar glomerular, arteriola eferente del glomérulo, red capilar peritubular, vérula interlobulillar. ¿Cuál es la idea funcional de esto? Aquí se filtran muchos elementos. ¿Ya? Desde la sangre hacia acá. Y esos elementos salen desde aquí y son capturados salen desde la sangre. ¿Qué elementos? Aminoácidos, vitaminas, etc. Y estos elementos siguen por estos conductos y este es el túbulo contorneado proximal. Y este túbulo reabsorbe esas vitaminas, esos minerales que se filtraron aquí, que nosotros no podemos perder. Recuerden, creo que lo mencionamos, el riñón filtra 180 litros de sangre al día. Nosotros tenemos 5 litros. Si no recuperamos eso, tenemos un problema. ¿Ya? Funcionaríamos como media hora, menos de media hora. Entonces, estas células recuperan las vitaminas y las devuelven a la circulación sanguínea. Esa es la idea funcional de este sistema portal. ¿Ya? Luego, tenemos sistema portal venoso. El sistema portal venoso tenemos dos ejemplos. Uno es el sistema portal venoso que está en el intestino, que se llama enterohepático. El plexo primario está localizado en la lámina propia del intestino. La vena, eso es la vena porta, y el plexo secundario está localizado en los globulillos hepáticos. ¿Ya? El plexo primario, en ese caso, absorbe los nutrientes, es decir, nosotros estamos felices porque nos sacamos un 7 en el paso práctico, vamos aquí a la Roggendorf y nos compramos 1 kilo de chocolate. Sí, son estos chocolates en barra en la Roggendorf, el pasarrón es exquisito. Entonces compramos 1 kilo de esos, lo comemos, obviamente la glucosa se nos dispara.
La glucosa no puede pasar con esos niveles a la circulación sanguínea general, se tiene que regular. Entonces la glucosa, o esa sangre rica en glucosa, pasa por la vena porta al hígado. Y el hígado es el que metaboliza esa glucosa, y dependiendo de los niveles de insulina y glucagón, va a tomar esa glucosa, la va a transformar en glucógeno o la va a dejar en la sangre. ¿Ya? Pasa lo mismo si ustedes están felices porque llega diciembre y aprobaron este sufrimiento de Ramos, y van y aquí mismo se quedan en la Plaza Perú, se quedan en la Plaza Perú, y se van a tomar unos chopitos por aquí cerca, y se pasan de chopitos, el sistema portal va a hacer lo mismo. Va a tomar la sangre con alcohol y la va a llevar por la vena porta al hígado. Y el hígado va a metabolizar ese alcohol. Obviamente, si usted se excede y pasa de 2 chopitos, el hígado no va a tener capacidad para metabolizar todo ese alcohol y el alcohol va a empezar a subir a su cerebro. Y va a empezar a decir unos cuantos improperios en contra del profe, porque se va a acordar de la vez que el profe lo retoma. Pero son detalles. El otro sistema porta venoso es mucho más importante. ¿Por qué razón? Porque está localizado entre la adenohipófisis y el hipotálamo. Vamos a tener el plexo primario, está localizado en la eminencia media, la vena portal está localizada en la pars puberalis y el plexo secundario está localizado en adenohipófisis. Estos capilares de aquí reciben todos los factores liberadores desde el hipotálamo, los llevan hacia las células endocrinas de la adenohipófisis y estas células endocrinas liberan las hormonas. Por ejemplo, pensemos en la hormona tiroidea. Aquí llegan los pies de unas neuronas especiales que liberan TRH. Y esta TRH, se imagina usted, lo liberan un par de neuronas. 10.000 neuronas liberan TRH, por lo tanto no puede diluirse ese TRH en 5 litros de sangre. Entonces se va por esta vena porta, que está en el tallo hipofisiario, son en los humanos como 3 centímetros. 3 centímetros y llega al plexo secundario. Y aquí esta TRH actúa sobre unas células que se llaman células tirotropas. Estas células tirotropas liberan TSH. Y la TSH se va ahora, con la sangre sistémica, a la hormona, a la glándula tiroides, para que ésta libere T3 y T4. ¿Ya? Ese sería el circuito. Hasta el momento íbamos súper bien. Pero ahora se complica el cuerpo. Estos capilares de aquí son capilares sinusoides, capilares fenestrados. Perdón, capilares fenestrados. Intestino, capilar fenestrado. Hígado, capilar sinusoide fenestrado. Hipófisis, eminencia media, capilar fenestrado, capilar sinusoide fenestrado en adenihipófisis con membrana. En el caso del hígado son sinusoides fenestrados sin membrana. ¿Quedó claro las diferencias? Fenestrado. En el caso de los venosos, intestino es fenestrado, hígado es sinusoide fenestrado con fenestras verdaderas con poros. Evidencia media, fenestrado, adenihipófisis, sinusoide fenestrado con membrana. Es decir, tiene fenestras grandes, pero no tiene poros, tiene membrana en sus fenestras. Bien, siguiente por favor. Bien, ahora vamos a revisar corazón. El corazón es una bomba muscular, la verdad que el corazón es un músculo. Es un músculo bien especializado, sí, pero es un músculo. Que tiene por función bombear la sangre, es decir, movilizar la sangre para que la sangre circule por los vasos sanguíneos. Está constituido por 2 aurículas y 2 ventrículos. Y las paredes, al igual que las paredes de los vasos sanguíneos, se pueden segmentar en 3 capas o túnicas. Va a tener una capa interna, que es el endocardio, que recubre la superficie interna del corazón. Va a tener un miocardio, que corresponde a la parte muscular del corazón. Y va a tener un epicardio, que es la membrana externa del corazón. Próxima, por favor. Bien, vamos a ver el endocardio. El endocardio recubre la superficie interna del corazón y está constituido por epitelio plano simple, endotelio. El endotelio del endocardio se continúa con el endotelio de los vasos sanguíneos. Es el mismo epitelio. ¿Ya? Es igual, el mismo epitelio de los vasos sanguíneos y el del endocardio. Por debajo del endotelio, del endocardio, hay tejido conectivo subendotelial que está constituido por tejido conectivo denso que contiene fibras elásticas y células musculares lisas.
hay algunas células musculares lisas. Lo más relevante de este tejido es que por debajo de ese tejido endocárdico hay células subendoteliales que son las células de Purkinje. Las células de Purkinje son células musculares cardíacas diferenciadas. ¿Qué sucedió con esa célula muscular cardíaca? Se hipertrofió, aumentó de tamaño, ¿ya? Y se especializó en conducción de impulso de contracción, ¿ya? Entonces ella no se contrae junto con las células del miocardio. Veamos. Este endocardio es el tejido subendocárdico y aquí en este tejido están las células de Purkinje. Y ese es el miocardio. Estas células llevan el estímulo de contracción hacia el miocardio. Si nosotros dibujamos esto aquí, vamos a dibujar un trocito más de corazón, por razones. Así vamos a dibujar nuestro corazón. Un poquito feo nuestro corazón, pero no importa. Ese es nuestro corazón. Vamos a dibujar esto en verde. Y en azul está nuestro endotelio. En azul está el endotelio. Aquí me faltó un poquito de verde. Verde. Ahí adentro, verde. Ya. Entonces, ¿dónde están estas células de Purkinje? Estas células de Purkinje están aquí. Aquí estaría el tabique interauricular. Si nosotros dibujamos, aquí estaría el tabique interauricular. Y aquí también tendríamos las células de Purkinje. Ahí están las células de Purkinje. Entonces, aquí existe una estructura especial y aquí existe una estructura especial. Se llaman nodos. Nodo auricular, nodo auriculoventricular. Estos nodos son los que distribuyen el impulso de contracción hacia las fibras de Purkinje. Y a su vez, el conectivo aquí este conectivo se mete un poquito hacia adentro. Y cuando se mete el conectivo hacia adentro, las células de Purkinje también se meten. Entonces la célula de Purkinje es capaz de estimular la contracción. ¿Y qué hacen ellos? ¿Estimulan la contracción del corazón o no? A ver, ¿la célula de Purkinje estimula la contracción de su corazón o la regula? La regula, perfecto. Porque cuando fuimos nerviosos, dejamos súper claro que el corazón, como tal, como estructura, es uno de los primeros órganos que se diferencia y late solito. No necesita ningún cerebro, ninguna célula de Purkinje que le esté diciendo cuándo latir. O sí, recibe órdenes de cómo latir, más lento, más rápido. ¿No? Próximo, por favor. Y aquí está, ¿se fijan? Aquí está separado eso artefactualmente. Endotelio, tejido subendotelial, y aquí está el tejido subendocárdico. Y esas son nuestras células de Purkinje, que son células musculares cardíacas hipertrofiadas, son muy grandes, se especializan en conducción de impulso, por lo tanto ellas no se contraen. Y son cardíacas, tienen uno o dos núcleos centrales, en ellas no se describen, quizás porque no se ven bien, estas uniones o discos intercalares, ¿ya? No se describen, no están exacerbados ahí. Y tienen extensiones transversales, pero como están hipertrofiadas, las extensiones transversales se ven mucho más tenues. Y la división, se fijan ustedes, es pobremente eosinófila, su división, respecto de lo eosinófila que son las de los cardiomiocitos, las del miocardio. Y es porque, claro, no sintetizan más elementos contráctiles, porque no los necesitan. Hipertrofian de tamaño, porque lo que necesitan es conducir impulso. Entonces, por eso, como aumentan de tamaño y no aumentan sus elementos contráctiles, quedan menos eosinófilas que los cardiomiocitos. Así se llaman estos. Estas células del miocardio se llaman cardiomiocitos. Próximo. Bien, ¿qué pasa con nuestro miocardio? Está constituido por células musculares cardíacas que están unidas por uniones comunicantes y forman una especie de sinsitio. Corrijo, una especie de sinsitio. No forman un sinsitio propiamente tal. Porque en un sinsitio hay fusión de membranas
y no hay individualidad entre las células. Acá están individualizadas las células, lo que pasa es que tienen uniones comunicantes que las hace coordinar. El miocardio de los ventrículos contiene algunas fibras elásticas, mientras que el de las aurículas posee mayor cantidad de fibras elásticas. Y otro interesante, acá se describe solo en las aurículas, pero está demostrado que también existen en los ventrículos. Hay unas células que tienen gránulos secretorios en su interior, ¿ya? Y esas células se llaman mioendocrinas. Son células musculares cardíacas que se especializan en una secreción endocrina. Y esa secreción endocrina, o lo que contienen, es el péptido natriurético auricular o atrial, ¿no? Este es el precursor del péptido natriurético atrial. Este péptido natriurético, como su nombre lo sugiere, tiene que ver con la regulación de los niveles de sodio en sangre, de ahí su nombre, natrio, sodio, ¿ya? Entonces tenemos que estas células musculares, tanto las auriculares como las ventriculares, tendrían también una función endocrina, es decir, liberan este factor a la sangre y podrían regular o estar participando en la regulación de los niveles de sodio y agua en la orina. Próximo. Bien, veamos nuestro epicardio. El epicardio es la capa externa del corazón, pero en realidad el epicardio corresponde a la capa visceral del pericardio seroso. Se fijan acá, lo puse con rojito. Esta es la capa serosa del pericardio y esta es la capa parietal del pericardio. Acá está nuestra capa serosa y acá está nuestra capa parietal. Y aquí al medio queda la cavidad pericárdica. Esta cavidad pericárdica es súper importante para el funcionamiento del corazón. El corazón cuando trabaja se llena de sangre. Entonces, esta cavidad pericárdica es la que permite el llenado de sangre auricular y ventricular. Si este espacio de esta cavidad disminuye, el llenado de sangre no es óptimo. Por lo tanto, el corazón, para poder mover los mismos centímetros cúbicos de sangre, va a necesitar 2 o 3 contracciones. Lo normal es que movilice medio litro por contracción. Bueno, si disminuye esta cavidad pericárdica, va a necesitar 2 contracciones para poder mover ese mismo medio litro, o 3 contracciones. Y eso se llama trabajo cardíaco, y se aumenta ese trabajo cardíaco. ¿Y cuándo pasa eso? Pasa en las personas que tienen sobrepeso. ¿Y por qué pasa eso? Porque si ustedes miran con cuidado, vamos a tener que aquí está nuestro epicardio. Tiene un mesotelio, ¿ya? Y por debajo hay un tejido conectivo. Y ese tejido conectivo tiene tejido adiposo. Entonces, las personas que tienen sobrepeso, aumenta ese tejido adiposo y disminuye esta cavidad. Entonces, el llenado del corazón ya no es tan eficiente. ¿En los deportistas la cavidad pericárdica es más importante o no? Tengo entendido que no hay diferencias porque tú hagas deporte o no hagas deporte. De hecho, hay muchos deportistas que tienen complicaciones y tienen complicaciones de rendimiento porque esa cavidad no es suficientemente espaciada. Tengo entendido que no se desarrolla por deporte. Es una condición natural, es espaciado. Lo que sí, obviamente, va a favorecer el deporte es que va a favorecer una disminución de ese tejido adiposo, porque tiene deporte, tiene una alimentación. Si es un deportista de elite que está compitiendo, tiene una alimentación controlada. Precisamente para bajar ese tejido adiposo, bajar otro tipo de tejido adiposo también, ¿ya? Entonces, que yo sepa, no se aumenta esta cavidad, no la vas a aumentar si tú eres deportista, ¿eh? Luego, tenemos un pericardio fibroso, que es el más externo, que une con los músculos de la cavidad torácica, ¿ya? Entonces, nuestro epicardio en realidad corresponde a la capa visceral del pericardio seroso. Y por debajo de esta capa hay un tejido conectivo, ¿ya? Que contiene vasos sanguíneos y tejido adiposo. Y esto es relevante desde el punto de vista clínico. Próximo. Bien, pero el corazón no solo es tejido muscular, hay estructuras de tejido conjuntivo que están presentes en nuestro corazón, y esas estructuras de tejido conjuntivo son muy importantes, y la primera son las válvulas cardíacas. Las válvulas, en su origen, no derivan del mismo tejido muscular, sino que derivan de un mesénquima un poco distinto, y ese mesénquima se proyecta y forma esta estructura. ¿Se fijan? Esta es una válvula
Y aquí están unas estructuras que son de tejido conectivo, que yo traté de dibujar aquí, no sé si se ve. Esta es la válvula, el endotelio está en azul y el tejido conectivo está en verde. Aquí era verde y aquí traté de poner algo verde de adentro, pero no me quedó muy bien. Porque estas son las cuerdas tendinosas y estos son los músculos papilares. Las cuerdas tendinosas unen la válvula con los músculos papilares, de tal manera que se contrae el músculo papilar, la válvula funciona. ¿Ya? Y acá tenemos, esta es nuestra válvula, y aquí está la válvula, que es la región auricular, la región media y la región ventricular de nuestra válvula, y tiene distintas zonas, distintas características histológicas. Lo relevante es que aquí no hay tejido muscular, solo hay tejido conectivo. Puede tener variaciones respecto a la cantidad de fibra, respecto a la densidad, pero no hay músculo. Y estas estructuras de aquí son las cuerdas tendinosas, que se caracterizan por tener tejido conectivo y por estar revestidas de endotelio. Lo interesante, las cuerdas tendinosas no tienen tejido subendotelial. Está el endotelio pegado directo con el tejido conectivo. Próximo. Otra estructura relevante son los anillos fibrosos. Las válvulas son proyecciones de tejido conectivo. ¿Ya? Ahora, para que estas proyecciones de tejido conectivo tengan una cierta rigidez, una cierta forma, se necesita de los anillos fibrosos. ¿Se fijan? Aquí está la válvula, sus dos láminas, estas tres láminas, en el caso de la trícuspide, y por fuera tienen este anillo fibroso que le da soporte mecánico a la estructura. ¿Ya? Le da la forma a la válvula y la posiciona en la zona en donde tiene que estar. Cuando falla el anillo fibroso o cuando falla la formación del anillo fibroso, se pueden producir alteraciones importantes respecto de las válvulas. Se pueden producir unas estenosis valvulares, que son anomalías del desarrollo del corazón. Entonces, cada válvula tiene su anillo fibroso. Y la última estructura, o una de las últimas estructuras que vamos a mencionar, son los trígonos fibrosos. El trígono fibroso es una masa de tejido conectivo que localiza las válvulas en su posición. Ayuda a que las válvulas estén localizadas en la posición donde tienen que estar. ¿Ya? Anatomía decía, ¿cierto? Sí. ¿Corazón? ¿Sí? Sí. A ver, el penúltimo mesón, que los veo un tanto distraídos. Las válvulas aurículo-ventriculares y la válvula aórtica pulmonar. ¿Dónde están esas cuestiones? ¿Dónde están? Hay una patología. Si yo aquí tengo mi ventrículo, ¿ya? Este es mi ventrículo. Acá tenemos una válvula que comunica aurículo con ventrículo, pero por aquí hay otra. Un poquito más atrás hay otra. ¿Cómo se llamaba esa otra? Esto está... Vamos a ayudar. Este es el ventrículo. Este va a ser el ventrículo derecho. Ventrículo izquierdo. ¿Por qué estoy preguntando eso? Porque hay una patología que tiene que ver con la localización de esas dos válvulas que le estoy preguntando. Hay una patología que se llama transposición de los grandes vasos, que han traspuesto la válvula aórtico y la válvula pulmonar, que han al revés. Entonces, en vez de la sangre que debería ir hacia el pulmón, se va hacia la aorta, y la sangre que debe ir hacia la aorta se va al pulmón. Es una patología, ¿no? Y esas valvulitas, para que se localicen bien, estas que no me quieren decir ustedes cómo se llaman, esas valvulitas se localizan bien gracias al desarrollo de este tejido conectivo, gracias al desarrollo de esa estructura, nuestro trígono fibroso. ¿Ya? Esa es la que dispone en la masa cardíaca. Ahora tenemos un problema porque si ustedes se dan cuenta, nosotros, no, le estaba preguntando si aquí estaba la aórtico pulmonar, si aquí estaba la pulmonar o aquí estaba la aórtica, si esta es pulmonar o es aórtica. Eso necesitábamos saber. Si ustedes se fijan, aquí tenemos tejido conectivo, aquí volvemos a tener tejido conectivo, si dibujamos a otras dos válvulas, también tenemos tejido conectivo. El tejido conectivo lo estaba dibujando con verde, perdón. Tejido conectivo lo vamos a dibujar con verde. Aquí tenemos
tejido conectivo para allá, acá tenemos las otras dos válvulas, tejido conectivo, y entre ellas vamos a tener el trígono fibroso. ¿Qué está pasando con nuestro corazón? Sencillamente lo que estamos haciendo con el corazón, si nosotros tenemos nuestro corazón, acá lo vamos a simplificar, si tenemos nuestro corazón así, lo que estamos haciendo con estas válvulas de tejido conectivo, con el trígono fibroso, con el anillo fibroso, básicamente es generar una barrera fibrosa entre aurícula y ventrículo, que separa los cardiomiocitos de la aurícula de los cardiomiocitos del ventrículo. Quedan separados. Y aquí entra en función nuestras células de Purkinje. Dijimos que las células de Purkinje tenían un nodo aquí y otro nodo aquí. Entonces, la célula de Purkinje recibe estímulo del sistema nervioso autónomo. Contrae más fuerte, más rápido. Envía la señal. Y la señal le llega primero a la aurícula. Se contrae la aurícula y al contraerse la aurícula se produce el llenado del ventrículo. Y aquí este nodo, que es el nodo ventricular, aurículo ventricular, este nodo tiene unas células que son células de interfase, que son unas células de Purkinje, pero que son medias remolonas, como medias flojas, como que la piensan. Y en ese momento que la piensan, luego deciden contraerse, deciden estimular la contracción, y se contrae el ventrículo. Y eso es súper interesante porque eso es lo que produce el desfase entre la contracción auricular y la contracción ventricular, permite el llenado ventricular. Entonces, que esto tenga tejido conectivo acá y lo separe, no es que uno tenga una pena de amor que le partió todo el corazón, no. Funcionalmente esto tiene una idea funcional. Y la continuidad de las células de Purkinje, el por qué se sacrifican células musculares cardíacas, se sacrifican en construir una red que estimula la contracción, es eso, ¿ya? Porque así se permite la regulación de la contracción del corazón, ¿ya? El corazón normalmente late, en los fetos, el corazón late como a 200 pulsaciones. Los fetos son una metralla. Y luego, nosotros, los más abuelitos, ya nuestro corazón late bastante más lento. Y luego deja de latir, espero que en un buen rato más. ¿Ya? Y estos elementos son los que controlan esa velocidad, ¿ya? Siguiente. Y aquí están nuestras cuerdas tendinosas. ¿Se fijan? Aquí está la válvula, aurícula, válvulas. Eso de ahí son las cuerdas tendinosas. Y ahí está el músculo papilar, cuerdas tendinosas. Y las cuerdas tendinosas corresponden a haces densos de colágeno que están recubiertos por endocardio, cuya función es unir las válvulas a los músculos papilares. Y en las cuerdas tendinosas no hay tejido subendocardio. Solo hay epitelio. Es decir, las cuerdas tendinosas no tendrían sistema de Purkinje. Y no tiene para qué, sin colágeno, no tiene sentido que exista un sistema que estimule la contracción. Próxima, y creo que ya es la última. Ya es la última. Sistema de Purkinje. Se fijan, aquí está nuestro nodo auricular, nuestro nodo aurículo-ventricular. Entonces, los estímulos del sistema nervioso autónomo llegan aquí. Desde aquí se distribuyen por el sistema de Purkinje a las aurículas y aquí en el nodo ventricular llega el estímulo y aquí estas células de las de His producen un pequeño retraso en el paso de la información y la envían a que se contraigan los ventrículos, ¿ya? Ahí están nuestros músculos papilares, nuestras cuerdas tendinosas, nuestras válvulas. Lo que está aquí dibujado en blanquito corresponde a tejido conectivo, ¿ya? ¿Y esa era la última? Creo que sí. Próxima. Este es el resumen del mapa conceptual. Bien, señores, entonces, hasta esta diapo, hasta este mapa conceptual entra, gracias por, muchas gracias por su ayuda, hasta este mapa conceptual entra en el certamen. Dígame.